el mismo nombre define el grupo, ¿no es cierto? Masas dulces. Entonces estamos hablando de que podemos trabajar un mínimo de 14% de ¿qué? De endulzante, en este caso azúcar refinada, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo máximo de endulzante que hayamos trabajado hasta el momento en todas las preparaciones que hemos realizado? 2% creo que era. A ver, piensen un poquito. ¿Ah? No, será sal. No, 8%. Endulzante. No, pues estás adivinando, pero... Toca es que estén revisando las formulaciones, ¿no? Era 8%. Por ejemplo, el pan de Viena, ¿qué porcentaje de trabajo? 10%. Ya no saben cuál. Ah. 10%, 100 gramos, ¿no es cierto? Entonces, chicos, por ejemplo, en el pan de Cortés en el que hicimos la clase pasada, solo se trabajó ¿qué? 0. ¿Qué? 0.8, o sea, se trabajaron 4, es una cantidad mínima, ¿no? 40 gramos de endulzante. Entonces, a lo que yo voy, chicos, es que cualquier preparación que tenga un porcentaje entre 14%, que es el que vamos a trabajar hoy, ¿no es cierto? Y 25% de endulzante, entraría en ese grupo de ¿qué? De masas dulces. Entonces aquí vendría un término que se llama los mínimos, el mínimo y el máximo de un determinado ingrediente. Entonces el mínimo y el máximo lo que nos va a determinar es en qué rango de ese determinado ingrediente, que es la azúcar refinada, vamos a poder decir que es una masa dulce, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos diciendo que recetas estándar por encima del 14% de azúcar refinada vendrían a ser ¿qué? Masas dulces. Ustedes dirán, pero esta 25 vendría a ser, por kilo vendría a ser 250 gramos de azúcar. ¿Qué preparación es así de dulce, no es cierto? Las hay. Entonces, por ejemplo, lo que es el pan galleta, el pan breva, son preparaciones que se maneja ese porcentaje tan alto de ¿qué? De endulzante, ¿no? O sea, supremamente dulces. Y uno dirá, uy, pero ¿quién se va a comer eso tan dulce? Eso para todo hay clientes, ¿no es cierto? O sea, en la parte de mercadeo usted saca un producto y siempre va a haber cliente. De pronto uno dice, no, pero eso tan dulce, y hay gente que le gusta lo dulce. Que sea saludable o no sea saludable, pues eso ya es otro tema de conversación. Pero aquí lo que nos interesa saber es que desde que sea superior el porcentaje de endulzante al 14%, ya entraría en ese grupo de ¿qué? De masas dulces. Bueno, aquí incorporamos un ingrediente con el que no habíamos trabajado. ¿Cuál es? La esencia, ¿no es cierto? Entonces, la esencia básicamente, chicos, lo que va a permitir es que resaltar el sabor a banano en esta preparación. Exactamente, si la habíamos utilizado ¿para qué? Para la masa danesa, ¿no es cierto? Pues aquí ya vamos a utilizar otro tipo de esencia. Se pueden utilizar esencias ¿qué? Tipo frutal, o sea, yo podría utilizar esencia de banano, podría utilizar esencia de ¿qué? De naranja para este tipo de preparaciones dulces, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resaltar un poco ese sabor cítrico de la preparación. Tenemos el huevo al 5% y tenemos agua. Volvemos otra vez acá, más o menos el 45%, o sea, 225 centímetros cúbicos. Y de relleno, vamos a tener el bocadillo. Bocadillo tenemos, ¿cuántos de bocadillo? ¿250? ¿Cuánto? ¿Es 600 en total? Entonces vamos a trabajar el 15%.
el 30% de bocadillo, que vendrían a ser 150 gramos de bocadillo por brigada, ¿cierto? Vamos, chicos, entonces a realizar este proceso. Lo vamos a hacer de forma que vamos a hacerlo con el equipo, vamos a hacerlo de forma semi-industrial. Entonces ya sabemos el proceso de forma semi-industrial. A ver, que alguien que me vaya recordando, por favor. A ver, tratemos de utilizar la memoria. Primero, ¿qué sería? Preparación. No, pero no se me da, estoy copiando. El alistamiento, ¿no es cierto? Entonces recordemos que entra aquí en el alistamiento. A ver, alguien que me diga. Iseplas, que es desinfección. Entonces, tener mucho cuidado acá, chicos. Recordemos que estamos trabajando con alimentos. Vuelvo y repito. Si así fuera comida para gatos, para animales, también nos tocaría tener mucho cuidado. Pero entonces, procesos de limpieza y desinfección realizados, o sea, bien hechos. Fuera de eso, verificación de qué, de ingredientes, ¿no es cierto? Que estén en condiciones adecuadas. Si trabajamos con ingredientes buenos, pues vamos a tener un producto final que es bueno, ¿no? De buena calidad. Segundo, ¿qué sería? Recordemos que lo vamos a hacer con el equipo, entonces se vendría a ser ¿qué? Mezcla y qué? Mezcla y acondicionamiento. Mezcla, dijimos que con velocidad ¿qué? 1. Velocidad 1. Más o menos ¿cuántos minutos? 5 minutitos está bien. Teniendo en cuenta que, chicos, que no haya qué? Contacto inicial de qué? De la levadura con la sal. O sea, lo mismo que trabajando de forma artesanal, toca tener ese cuidado para que no se nos vaya a inactivar el proceso. O sea que la sal la vamos a incorporar más o menos, apenas ya le vayamos a iniciar el proceso de acondicionamiento, le agregamos la sal y le subimos la velocidad. ¿Velocidad qué? Velocidad 2. Por aproximadamente unos 10 minutitos. Recordemos, jóvenes, que aquí inicialmente le vamos a agregar ¿qué? El 70% del agua. Igual que como hicimos cuando trabajamos de forma artesanal, el 70% y reservamos un 30% para írselo agregando ¿qué? Gradualmente, ¿no? O sea, al principio de la mezcla agreguemos el 70% del agua sin problema y reservamos un 30%. Listo, aquí vamos a observar, jóvenes, vamos a observar después de estos 15 minutos, vamos a observar una masa elástica y vamos a observar un punto que habíamos observado que le llaman el punto de gluten, ¿no? Entonces cogemos la masa, la estiramos y se forma una especie de tela transparente, ¿no? Eso nos va a indicar que ya la masa está ¿qué? Acondicionada. Recordemos que acondicionamiento es igual a ¿qué? A elasticidad, ¿no es cierto? Y recordemos que la elasticidad la necesitamos para darle la forma al producto. Si yo no le doy acondicionamiento o es deficiente el acondicionamiento, no va a poder armar los productos, se va a reventar la masa. Entonces, chicos, acá, después de esto, ¿qué vendría? Un descanso, ¿no? El único descanso que va a tener la masa. Vamos a darle un descanso de 15 minutos. Entre 15 minutos y 60 minutos, ¿no es cierto? Pero aquí se lo estamos dando el descanso que más corto. La masa la debemos que cubrir, ¿no es cierto? Con aceite o con vinipel, pero cubrirla para evitar que se reseque, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí viene lo que estaba diciendo Javier. Entonces viene el pesado, corte, modeo,
y armado del producto. Entonces, hasta acá, ¿quién no tiene hoy funciones en el monitor? Que a pesar de que le tocó a la 3. Y La 4 Estamos orando la por Leo, ¿a quién le tocó? a la 4. Entonces, por favor, la brigada 1 se encarga del manejo de la maniobra. Entonces, chicos, aquí qué hacemos, pesado, ¿no? Sale la masa, vamos a mirar cuánto pesa. Señor, ¿qué pesa? La brigada anterior, que hace que se usa la máquina, la manejamos. Entonces, la 2, gracias, sí, la 2. Entonces, chicos, la masa sale, la dividimos en 4 partes iguales y de ahí en adelante ya cada brigada se encarga del proceso de forma que independiente, ¿no es cierto? No quiere decir que porque la 2 va a estar encargada del equipo, los demás no estén pendientes de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Es bueno que estemos observando el punto de la masa y demás, que eso es lo clave, ¿no? Mirar todas esas cosas. Entonces dividimos la masa y la vamos a dividir la pesamos, la vamos a dividir en 8 partes iguales. Entonces vamos a hacer la división artesanal. Entonces dividimos nuestra masa en 4, ¿no? Esta masa la vamos a laminar, la vamos a estirar, la vamos a laminar más o menos de 50 centímetros y vamos a proceder a hacer lo mismo con las 4 masas, las vamos a interponer acá. Entonces vamos a la forma artesanal porque no tenemos el equipo, ¿no es cierto? Y vamos a dividir ¿qué? Mitad de mitad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y acá mitad de mitad, o sea nos van a salir ¿cuánto? 16 masas de aproximadamente unos 50 gramos, ¿no es cierto? Después de la horneada. Entonces, básicamente fue lo mismo que hicimos con el pan Viena, con las porciones que individuales, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál se va a hacer la diferencia, chicos? La diferencia es que vamos a coger con un poquito de harina, vamos a trabajar el bocadillo y lo vamos a dividir en cuántas partes, son 16 masas, 16 bocadillos, ¿no es cierto? Y vamos a colocar una porción de bocadillo aquí en esta parte de acá, antes de armar las porciones que individuales, ¿no es cierto? Vamos a estirar la masa y vamos a darle. Vamos a estirar nuestras masas acá. Después de que la tengamos estirada, ya esta masa tiene el bocadillo por dentro, vamos a estirarla más o menos de unos 25 centímetros de largo. Y le vamos a dar, o le vamos a realizar unos cortes. Vamos a realizar unos 6 cortes. ¿Para qué es este corte? Este corte es para poder que se vea el relleno, ¿no es cierto? O sea, el bocadillo. La idea, chicos, es hacer el corte de tal forma que se vea el bocadillo relleno, pero sin ir a romper la masa, ¿no? O sea, tener ahí, calcular bien el corte, o sea, que se vea el bocadillo, pero sin ir a romper la masa, ¿no es cierto? Y después le vamos a dar la forma tradicional de dona, teniendo en cuenta que aquí, donde es la unión, vamos a hacer un doble cierre. Entonces le hacemos un primer cierre y sobre ese cierre le hacemos el segundo cierre para evitar que la masa se vaya a desbaratar. Cuando lleguemos allá les muestro. Aquí va a quedar con sus cortes. Vamos a hacer otros 2 cortes. De 8 cortes. Listo. Entonces, la idea, chicos, es que el corte hacia dónde debe quedar. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, ¿no es cierto? Por cuestión de mercadeo,
pues para que se pueda observar el bocadillo. Apenas tengamos esto, dijimos que vamos a trabajar con este cuarto de crecimiento. Entonces, por favor, las personas de horneo, le colocamos agua y demás, lo vamos a llevar a la parte de crecimiento. Entonces, vamos a colocarle acá ledulación. Entonces, vamos a trabajar las dos variables. ¿Qué temperaturas son las que trabajamos allá y qué humedad? 90% de humedad. Y 23 grados. no. No. La vez que lo manejé era 90 por 35 minutos. O sea, 35% de 35 grados centígrados y 90% de humedad relativa. Recordemos, jóvenes, que a temperaturas superiores a 40 grados tenemos el mismo efecto que tiene la sal con la levadura, no se muere. Entonces, por eso máximo, el cuarto máximo sube por allá a 40 grados centígrados. Después de la ledulación, chicos, apenas salga el producto, vamos a darle más o menos unos 30 minutos de ledulación. O como mínimo que doble que su tamaño, ¿no es cierto? Recordemos que estos son productos de volumen. O sea, todo lo que son masas leduladas son productos de ¿qué? De volumen, ¿no es cierto? Entonces, como mínimo que doble el tamaño, entonces, o 30 minutos, vamos a darle la terminación. Para la terminación es muy sencillo, chicos. Vamos a brillar, ya sabemos cómo se prepara el brillo. Pues se les hace la sugerencia de que huevo, azúcar y agua, o sea, por cada huevo una cucharadita de azúcar, 2 de agua. ¿Eso es para qué? Para tener un mejor rendimiento del producto. Ustedes no hemos hecho el ejercicio de costos, pero yo también podría brillar con la sola yema, ¿no? Con la sola yema me da un color espectacular, pero se sube ¿qué? Los costos, ¿no? Y si estamos hablando, aquí estamos haciendo una pequeña muestrita. La terminación entonces brillo con huevo. Entonces, les comento que se puede hacer con la sola yema, pero pues queda un brillo mucho mejor. Y si quiero un brillo mucho más económico, no lo hacen en mucha panadería, ni siquiera le echan huevo, no lo hacen es con agua. Se brilla con agua y da un color cafecito que oscuro. Pero entonces ya depende de qué tan costoso o qué grado de economía le queda darle al producto, ¿no? Bueno, terminación brillo con huevo y vamos a agregar ¿qué? Azúcar. Ojo, aquí toca dejar, o sea, le agregamos el brillo, dejamos que seque 5 minutos. Y después de que seca, ahí sí le vamos a agregar el azúcar por toda la superficie del roscón. No a la lata, sino al roscón, no lo mismo que les decía del ajonjolí, ¿no? No es a la lata, sino al producto que vamos a consumir donde debe ir la terminación. Entonces le agregamos, lo dejamos secar. ¿Por qué será que lo dejamos secar? Es que para que pegue el azúcar. Porque si yo tengo, o sea, si la masa está muy húmeda y le agrego el azúcar, entonces la absorbe, ¿no es cierto? O sea, no se va a ver la terminación. En cambio, yo le dejo que seque 5 minutitos, ahí sí le agrego el azúcar y la llevamos a horneo. Las personas que van a hornear, empecemos a precalentar este horno. Vamos a hornear aquí a 170 grados centígrados. Dijimos que por cuánto, por 15 minutos aproximadamente. ¿Por qué digo aproximado, chicos? Porque acá, lo que les he dicho siempre, tenemos que desarrollar la capacidad de ¿qué? De observación. O sea, démosle gracias al Altísimo que tenemos ¿qué? El sentido de la vista. ¿Qué tal uno sin la vista? Yo di un curso, un técnico en panadería para una fundación en Suacha, invidentes. El que más veía tenía glaucoma y era el que manejaba el horno. Entonces se acercaba ahí al tablero y le decía: Carlos, vamos a hornear, ¿cuánto provee?
acercaba. De hecho, él tenía que acercarse, yo creo que por allá 4 dedos para poder ver los números, y era el que más veía, todos los demás eran completamente invidentes. Hicieron el curso de panadería de un año, eso sí, juiciosos, llegaban a la hora que era. Yo los veía uno a la salida, salían como 8 así, cogidos de la mano así, imagínense para irse para el paradero, cogen transporte y todo eso, o sea, un testimonio de superación. Yo decía, pero qué garraquera. Y ahí tienen funcionando una idea de negocio allá en Suacha. Ellos le venden todos los productos de panadería, tortas, todo eso a la alcaldía. La parte productiva que tiene la alcaldía con ellos, un convenio. Pero uy, no, eso era de admirar. Entonces me tocaba que era cualquier cosa, cogerles mano por mano, creo que en la primera, ¿no? Para que armaran, para que estiraran, todo eso ellos van memorizando. Pero yo digo, no, pero lo que pasa es que uno no valora lo que tiene hasta que no lo pierde, o sea, es una cosa impresionante. Bueno, horneo 170 grados centígrados por 15 minutos. Entonces vamos a precalentarlo a cuánto? A 190, ¿no es cierto? ¿Y desde cuándo lo vamos a precalentar? Desde ya, porque eso se demora casi 50 minutos en precalentar. Entonces vamos a prenderlo desde ya y porque vamos a trabajar con este oro. Y por último la retroalimentación positiva del proceso o la degustación, ¿no es cierto? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas del proceso? Entonces arranquemos.